Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. Y como hoy está Fanny detrás de la cámara, la reflexión me queda por mi cuenta exclusiva. Y lo que quiero decirles es esto, que estoy consternado por este episodio de Junín, como muchos de nosotros, porque creo que a ningún argentino le habrá pasado indiferente esta situación en la que una adolescente fue asesinada a golpes por otras adolescentes de su misma edad, compañeras de colegio. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad, porque deberíamos empezar a revisar seriamente qué nos lleva a estos niveles de violencia intrasocial. Algunos pensarán que es por el sector social al que pertenecen los protagonistas de esta lamentable historia. Otros pensarán que es el sistema educativo, otros pensarán que es el efecto del narcotráfico, otros pensarán que es resultado de a lo mejor le adjudican también, he escuchado en estos días, que le adjudican también responsabilidades al gobierno nacional por esto, o al gobierno provincial. Y la verdad es que no es momento de echar culpas a nadie. Es momento de pensar qué hacemos nosotros desde cada una de nuestras posiciones por reducir los índices de violencia que protagonizamos día a día. Y lo digo así, día a día, porque a nadie le escapa que somos violentos cuando nos encerramos por ganar 10 metros en una avenida en el pleno centro de Buenos Aires. Y si a alguien le toca bocina, le hace señal de luces, entonces aparece el insulto, el gesto amenazante. Eso es violencia, eso somos nosotros como sociedad. A usted no le cabe dudas que es violencia lo que vivimos cuando un simpatizante de un equipo de fútbol es agredido, a veces, como ha sucedido realmente, hasta la muerte, porque simplemente alguien lleva una camiseta, un distintivo de un equipo de fútbol que al otro grupo no le simpatiza. Eso es violencia, es nuestra violencia, es violencia social. La violencia social en Argentina es muy antigua. Tenemos una violencia no reconocida, inclusive. Es aquella violencia que determinó los primeros genocidios que puede registrar la humanidad. ¿Y sabe cuál fue? El genocidio de nuestros pueblos antiguos. Aquel que se ha tapado de tal modo que ni siquiera los propios herederos de aquellos pueblos antiguos lo reconocen como tal. Hoy Argentina reconoce, y la sociedad en el mundo reconoce el genocidio armenio, reconoce el holocausto judío como grandes dramas de la humanidad. Pero no reconocemos lo que nos toca a nosotros como sociedad, fíjese, tan cerca. Han desaparecido pueblos enteros durante años. Y esto tiene que ver con todo, porque después de eso, nuestras guerras civiles, los golpes de Estado, las guerras domingo a domingo en las canchas de fútbol, las amenazas sin sentido. Tenemos que revertir eso. Y no vamos a hacerlo si no hacemos una profunda reflexión como hombres, como mujeres, si no construimos un sistema productivo suficientemente fuerte como para que a nadie le falte la educación, para que a nadie le falten las herramientas de inclusión social que son necesarias para que esas tensiones sociales que naturalmente existen por las diferencias naturales en cada población, en cada comunidad, esas diferencias deben canalizarse institucionalmente dentro del marco de la ley, deben atenuarse, debemos educarnos para entender que no hay diferencias entre uno u otro color de piel, uno u otro origen, seamos de origen europeo o de origen latinoamericano, no hay diferencias. Tenemos que reflexionar en serio, porque acuérdese que después, cuando lleguemos a situaciones como las que viven otros países latinoamericanos, los responsables no solo van a ser los gobiernos que nos gobiernen en cada momento, los responsables también vamos a ser nosotros, si es que no reaccionamos. De esto hablamos en Política, Producción y Trabajo.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estamos en Política, Producción y Trabajo, y como nos ocupamos del trabajo, de la política y de la producción, hemos invitado hoy al presidente de Garantizar, que es Leonardo Real, un joven que se ha sumado a la nueva generación de líderes de nuestra sociedad. Muchas gracias, Leonardo Real, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes por invitarme. Sería importante que nos expliques qué es Garantizar, porque tal vez el público que ve televisión día a día no conoce, tal vez, qué significa Garantizar. Bueno, vos sabés que históricamente en la Argentina existe un montón de pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito, o sea que cuando quieren conseguir financiamiento en el mercado de capitales, en la bolsa o en las entidades financieras, no pueden hacerlo en las mismas condiciones que lo hacen las empresas más fuertes, las empresas grandes. Ese tipo de empresas, que son en general un montón de pequeñas y medianas de toda la Argentina, de todos los sectores, tanto del agro, de la industria, del comercio y de los servicios, se financian generalmente en las cuevas a tasas realmente usurarias, del 80, 90, 100% anual como mínimo. Y nosotros, a partir de la creación del sistema de garantías, a partir de la creación de las sociedades de garantía recíprocas y los fondos de garantía, pudimos generar un puente entre el sistema financiero y el sistema productivo. Un puente que les permita a las pymes solucionar su problema de debilidad patrimonial, ese problema que tienen históricamente por las diferentes crisis internas y externas que atraviesan y que no les permiten tener solvencia a la hora de presentarse a un banco. ¿Garantizar es una institución pública o privada? No, es una institución privada donde obviamente tiene un fuerte apoyo del Banco de la Nación Argentina, el 42% del capital como socio protector que aporta el Banco Nación compone prácticamente casi 1.000 millones de pesos que nosotros tenemos en nuestro fondo de riesgo, que es el que permite otorgar las garantías a las pequeñas y medianas empresas, y después está conformado por un montón de otros socios protectores, que en general son entidades financieras y empresas que permiten, lógicamente, que Garantizar pueda tener también la solvencia patrimonial para poder financiar a la... Es decir, ¿ustedes tienen 1.000 millones de pesos anuales o 1.000 millones como fondo total para ofrecer garantías a las pequeñas y medianas Nosotros empresas? Hoy tenemos un fondo total de 1.000 millones de pesos, tenemos más de 2.100 millones de pesos otorgadas en garantías a pequeñas y medianas empresas. Este año estamos ya prácticamente los primeros 3 meses con casi 800 millones de pesos otorgados también a pymes de diversos sectores y regiones de la Argentina. Y bueno, el Banco Nación obviamente además de ser el principal socio protector, es el principal monetizador de las operaciones que nosotros hacemos, o sea, casi todas las operaciones... Es decir, es el que aporta la mayor masa de recursos. Exactamente, es el mayor aporta, el que mejor masa de recursos aporta, y por otro lado también es el banco que obviamente por las condiciones de tasa, por las condiciones de plazo que tiene, que es el más competitivo del mercado, es el que más financia a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuántas pymes están en contacto con ustedes? O dicho de otro modo, ¿a cuántas pymes ayuda a Garantizar a resolver sus problemas cotidianos de financiamiento? Y hoy tenemos prácticamente un riesgo vivo, como te decía antes, de 2.200 millones de pesos a más de 6.000 empresas de toda la Argentina. El año pasado hemos asistido más de 2.000 empresas de toda la Argentina también y de los diferentes sectores que antes te nombraba. Y creemos nosotros que obviamente... Es decir, que entre el 2013 y el 2014 estamos hablando de un crecimiento de las empresas apoyadas por Garantizar del orden del 300% por lo menos. Sí, nosotros hemos prácticamente... De 2.000 a más de 6.000. Sí, nosotros hemos duplicado la operatoria y casi triplicado la cantidad de pymes asistidas. Nosotros siempre decimos que a nosotros nos importa más la cantidad que los montos de las operaciones que nosotros tenemos, porque hay muchas pymes todavía chiquitas que no logran financiarse en el sistema bancario. ¿Cuál es el monto donde la pyme empieza a tener dificultades para obtener financiamiento? No hay un monto específico. En general, la pyme obviamente tiene mucha desprolijidad de papeles por un lado,
Y también el banco tiene una exigencia muy fuerte que no solamente está basada en la normativa del Banco Central, sino también en las normas de Basilea, con lo cual le cuesta mucho acceder a cualquier tipo de préstamo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros lo que hacemos es facilitarle ese camino. Nosotros lo que logramos es pedirle documentación de respaldo, pero el análisis de riesgo que nosotros hacemos obviamente es mucho más flexible en términos de poder ver el proyecto a futuro que tiene la empresa y no solamente quedarse en el historial y tratar de entender que las pymes obviamente en muchos casos han atravesado crisis que no les permiten crecer y Pero desarrollarse. vamos a un ejemplo concreto. Yo soy una pyme, por ejemplo, y alguien me da un cheque a 120 días y yo no puedo esperar 120 días para esperar a cobrar ese cheque. ¿Ustedes pueden hacer algo en ese caso? Sí, nosotros, lógicamente, el Banco Nación tiene líneas de descuento de cheques donde nosotros también damos la garantía para que eso pueda ser viable y también hay una posibilidad hoy muy nueva y muy reciente que se ha desarrollado durante estos 10 años en Argentina, que es el mercado de capitales. En épocas pasadas prácticamente era impensado que las pymes puedan acceder a descontar cheques, a emitir obligaciones negociables, a financiarse mediante fideicomisos en la bolsa y hoy a partir de nuestra herramienta, a partir de la garantía nuestra, las pymes pueden acceder al mercado de capitales y descontar los cheques en las mismas condiciones que lo hacen las entidades financieras. ¿Y cómo llega una pyme a pedir crédito a ustedes? O sea, ¿a qué ventanilla tiene que ir a golpear? Bueno, en general nosotros tenemos diferentes ventanillas. Obviamente Garantizar recepta a partir de las más de las 15 sucursales que tiene en todo el país las operaciones de las pequeñas y medianas empresas de todas las regiones. Los bancos también son ventanillas porque muchas veces cuando un cliente asiste... Se pueden mediar los bancos. Exactamente. Muchas veces cuando un cliente asiste a un banco y el gerente del banco ve que la pyme no califica o que necesita más calificación para poder obtener más crédito, nos pide a nosotros la asistencia y en general también tenemos mucha relación con las cámaras empresarias. Nosotros somos de articular mucho con las diferentes entidades gremiales empresarias de todo el país y eso nos permite obviamente tener una vinculación directa con la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Hay algún límite hasta donde ustedes pueden garantizar las necesidades de una empresa? Sí, hoy está el límite asignado por la normativa de la CEPYME y del Banco Central. Llegamos a 6 millones de pesos para créditos de inversión y hasta 3 millones de pesos para capital de trabajo. Nosotros entendemos que es importante tratar de monetizar la mayor cantidad de pymes con crédito y en ese sentido la verdad que privilegiamos que los montos no sean tan altos tampoco para que el crédito esté diversificado y llegue a la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de que una empresa tenga un proyecto productivo interesante, por ejemplo, que aporte más valor agregado a la economía, que genere puestos de trabajo, ¿cómo es el proceso para llegar, por ejemplo, a esos 6 millones de pesos en préstamo como capital de inversión? No, en general primero le pedimos que nos presente un proyecto de inversión en el cual nos muestre cuál es el objetivo que tiene la pequeña y mediana empresa con la inversión que va a desarrollar, obviamente que amplíe la producción, obviamente que tenga mayor capacidad exportable, obviamente que tenga también la posibilidad de tomar mayor personal y después a partir de ese proyecto de inversión que obviamente lo analiza el directorio de Garantizar, empezamos con todo el trabajo de solicitud de documentación, análisis de riesgo y tratar de entender junto al empresario, porque nosotros lo que buscamos es estar asociado con la pyme y por eso la vamos a visitar y por eso entendemos cómo funciona y a partir de eso podemos hacer una evaluación de riesgo que, como te dije antes, no solamente vea el pasado de la empresa, que a veces es crítico, sino pueda ver el futuro y visualizar que es una empresa que va a crecer, que va a desarrollarse y que en general va a generar un aporte económico importante para el país. ¿Y las decisiones de ustedes de conceder una garantía a una empresa tienen que ver también con las políticas del Estado Nacional, con la estrategia que de algún modo puede definir, por ejemplo, el Ministerio de Industria? Sin duda, nosotros creo que acompañamos en ese sentido las políticas desarrolladas por el país, en general tendiendo a una mayor industrialización, ¿no? Lo que dice nuestra presidenta, que entendemos que tenemos que generar no solamente con la inversión, sino también con el financiamiento, mayor valor agregado en todos los sectores de la economía. Y en ese sentido, el financiamiento ha sido un factor fundamental. Vos fijate que hoy prácticamente, a partir de la normativa del Banco Central, a partir del esfuerzo que ha hecho la banca pública, como el Banco Nación, para financiar al sector productivo, hemos logrado prácticamente un proceso histórico de financiamiento del sector PYME en la Argentina. A épocas atrás, los bancos tenían carteras de menos del 10% destinadas al sector productivo y más del 90% al consumo. ¿Y qué pasa hoy? Eso se ha revertido. Hoy
uno puede ver que los bancos, no solamente la banca pública, que obviamente lo hacía sin una medida compulsiva por parte del Banco Central, sino también hoy la banca privada debe colocar el 5% de sus depósitos al sector productivo y en particular a la pyme. Entonces creo que eso ha generado también que las condiciones que ha generado en estos últimos 10 años el país para invertir sean acompañadas también por el financiamiento tanto de la banca pública, de la banca privada y también de inversores privados que a través del mercado de capitales han generado una masa de recursos que hoy se destina al sector productivo. Quienes cuestionan las políticas del Estado Nacional en materia económica dicen que hoy no hay crédito, que ha decaído la demanda de crédito, que estamos en recesión. A través de la relación que ustedes tienen con las pymes, ¿coinciden con ese análisis pesimista o hay otra lectura que hacer de la realidad? No, eso es mentira. Mira, nosotros somos termómetro de lo que le pasa a la pequeña y mediana empresa porque obviamente toda la demanda que tenemos de financiamiento es de ese sector, con lo cual yo te podría decir que hoy nosotros estamos creciendo arriba del 200% respecto al año anterior y que eso de alguna manera significa que hay una demanda de crédito constante y en crecimiento en la Argentina y que no tiene nada que ver con la suba de tasas que ha habido, porque si uno ve hoy prácticamente todo el financiamiento destinado a la inversión está a la misma tasa que el año pasado, el Banco Central ha puesto un límite que es el 17,5% para todo lo que tiene que ver con crédito de inversión y en general creo que se acompaña de un capital de trabajo que también dan los bancos que también está muy competitivo y eso hace que hoy por hoy la pyme, con el clima de negocios que hay en la Argentina, con las condiciones que hay todavía en el mercado interno y con las condiciones que hay en el mercado externo a partir de la posibilidad del comercio exterior, creo que hoy tenemos realmente un escenario muy favorable para que las pymes sigan tomando crédito y sigan creciendo. Sintetizando, ustedes pueden garantizar hasta 6 millones de pesos en capital de inversión, 3 millones de pesos para capital de trabajo. ¿Cuál es la tasa de interés que la pyme debe sobrellevar por esta situación, por este pedido de ayuda hacia ustedes? No, nosotros la tasa de interés es la que generalmente otorga el banco que opera con nosotros. Ya como te dije antes, las tasas hoy por hoy están en el caso de inversión 17,5% y después la de capital de trabajo va difiriendo en base al tipo de crédito para capital que se saque. Nosotros solamente cobramos una comisión que es muy pequeña, que es el 2,5%, pero bueno, si esto uno lo compara también con que los bancos muchas veces cuando obtienen una garantía nuestra, que es garantía preferida A, calificada por el Banco Central, disminuyen la tasa por ahí en 1 o 2 puntos, con lo cual se termina compensando y en definitiva lo que se busca es que la pyme pueda acceder a la misma tasa que acceden las grandes empresas en la Argentina. Muchísimas gracias, Leonardo Real, presidente de Garantizar, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, tratando de darnos claridad sobre cuáles son las herramientas que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas para acceder al financiamiento en un mercado financiero que todavía sigue siendo hostil al crecimiento, pareciera. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y usted vio, veníamos hablando con Leonardo Real, presidente de Garantizar, sobre cuáles son las herramientas de financiamiento o de ayuda para obtener financiamiento que necesitan las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, en nuestra economía contemporánea. Y estamos ahora con Ariel Aguilar, que es un pequeño industrial del sector del cuero, de las manufacturas del cuero. Y también es un activo militante de la actividad gremial empresaria a través de la agrupación Ministro José Bergelbar. Ariel, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a vos, Ricardo. Han estado hace muy pocos días en un encuentro donde han estado analizando cómo defender desde las pequeñas y medianas empresas, o sea, desde el empresariado kirchnerista, si se puede decir así, cómo defender el modelo y
tratar de darle continuidad a este esquema político que ha implementado el actual gobierno? Sí, yo creo que esto se viene dando desde hace tiempo y por eso nosotros fundamos la agrupación Helbar, porque queríamos dar el salto de lo que era la gremial empresaria, la participación política, a ponerle el cuerpo desde la militancia a un proyecto político que nos había hecho crecer y que entendíamos que si no lo militábamos, si no lo trabajábamos en cada uno de los lugares, en cada uno de los distritos, se iba a terminar, ¿no? Yo creo que se terminó el tiempo del empresario que cierra la empresa y se va a su casa. Hoy cuida lo conseguido o vuelve hacia atrás o retrocede a cantidad de políticas que nos llevaron a un industricidio en los 90, y desde ese lugar hay distintas actividades que se vienen realizando, y una que me imagino que te referís a esa, es a la que se dio el domingo en el Mercado Central, ¿no? Me decías, el Encuentro Unidos Organizado. Y la verdad fue interesante porque es esto, la política, ¿no? No solo hablamos de cuestiones empresarias. Porque es difícil, en general te digo, estamos acostumbrados a que los encuentros empresarios se realicen en los grandes hoteles. Ustedes me están hablando de un encuentro de empresarios en el Mercado Central, que es un punto de... Ahí lo que fue, aparte, es esto, estamos hablando de política y no de gremial empresaria. Entonces había diferentes carpas tratando de diferentes temas, desde comunicación, en el caso de producción, en el que estaba Recalde, Víctor Santamaría, Marco Meloni, un montón de referentes de lo que es algo que es fundamental, la unión del trabajo y del empresariado, ¿no? Pero además, y esto es lo interesante que se viene dando, es que hay un trabajo que está haciendo, por ejemplo, con Augusto Costa, con Pablo Español, con diferentes miembros que son funcionarios, ¿no?, del gobierno, de bajar a los distritos a explicar cada una de las políticas que se están tomando, porque sabemos que desde lo mediático la información, cuando no sale tergiversada, se inventa, ¿no? Y entonces creo que el trabajo nuestro está en esto, en acercar cuáles son las medidas que toma el gobierno y de qué manera pueden aprovecharlas las empresas. Un poco lo contaba Leo Real recién. Realmente Garantizar trabaja muy bien y llega a las empresas. Y muchas empresas por ahí no lo saben. ¿Y cuál es el humor de las pequeñas y medianas empresas argentinas? ¿Es el humor que marcan los medios de mayor alcance dentro de la sociedad, de mayor penetración en la sociedad? ¿O hay un humor distinto entre los empresarios respecto a cómo se está conduciendo la economía en este momento? Obviamente hubo un periodo de incertidumbre importante, que fueron los primeros 2 meses del año, enero y febrero, fueron complicados, porque además en esto de que había aumentos por las dudas en insumos básicos, entonces era complicado hacer las compras en una lista de precios. Hoy se han estabilizado de alguna manera las cosas, ya a esta altura, en marzo, empiezan a cerrarse las paritarias, lo que te empieza a dar de alguna manera la previsibilidad de un mercado interno que vuelve al consumo, si bien no creo que sea el mismo crecimiento que hubo el año anterior. Digo, hay algo que es fundamental, en lo que no estamos teniendo en ninguno de los sectores es despidos. Y convengamos que este es un gobierno que no, antes de fijarse metas de inflación, se fija metas de empleo y metas de crecimiento, que a lo mejor no será el de otros años, el crecimiento, pero es muy importante en estos momentos sostener el empleo y seguir fortaleciendo el mercado interno, ¿no? Y desde los empresarios, tomar la responsabilidad, no solo de militar en este momento, sino de saber en qué lugar va a jugar cada empresario en el país que se viene. Me decís que no hay despidos. ¿Suspensiones hay en los sectores industriales? Hubo puntualmente algunos sectores como el automotriz, que dependen de Brasil y de la demanda de Brasil, que tuvieron algunas suspensiones. Pero los sectores productivos chicos, claro, pero en los sectores productivos chicos básicamente esto no ha sucedido. Entonces, digo, acá se empieza a dar una discusión muy interesante que yo te comentaba fuera de cámara, que es el tema de cómo hay que trabajar ahora a la hora de hablar, cuando se habla, por ejemplo, de precios cuidados. Y yo decía, ¿en qué involucra una pyme? Muchísimo involucra a una pyme. ¿Por qué? Porque los trabajadores consumen luego de comprar los alimentos, a lo mejor consumen una cartera, por ejemplo, que yo fabrico. Digo, entonces, yo creo que cuando el otro día decía Capitanil que discutían si los empresarios son o no son formadores de precios, y yo te digo que hay muchos empresarios que claramente son formadores de precios y causantes de la inflación en la Argentina. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Qué sectores? Todos los que son los sectores concentrados de lo que es alimentos, muchos de los que se reunieron en este foro de convergencia empresaria que se reunió hace algunos días, donde plantean básicamente una liberación de la economía, donde plantean menos rol del Estado, donde plantean una posición muy cínica, una baja de la tasa de inflación similar al resto de los países de América Latina, sin contar la desigualdad que hay en esos países de América Latina y que no hay hoy en la Argentina, ¿no? Y cuando ellos hablan de tasa de inflación baja,
hablan de anclar de alguna manera que sea el desempleo el ancla que marque la baja de precios, digo, con una menor oferta laboral. En este tiempo, y teniendo en cuenta que nos queda solo un minuto de programa, ¿hay una batalla ideológica en el empresariado por ver qué sucede con el futuro de la economía? Sí, claramente, y yo creo que ahora es hora de que todos los empresarios que crecimos en los 90 y lo estamos haciendo, que crecimos después de los 90 y que lo estamos haciendo, de hecho, desde nuestra agrupación, es muy importante que pongan el cuerpo en este momento porque hay otro empresariado que se está juntando para volver a tener un protagonismo que en estos años perdió porque las políticas de Estado determinaron que la política está por sobre la economía o maneja la economía. Desde tu sector, ¿se cree que la economía va a crecer este año en la Argentina? O sea, las pequeñas y medianas empresas, ¿van a crecer este año en la Argentina? Yo te decía hace un rato, no creo que sea un año de gran crecimiento, va a ser un año en el cual creo que sería interesante sostener los volúmenes de venta del año anterior, sostener los niveles de empleo y de alguna manera esperar lo que es el año que viene, que es un año muy importante a nivel electoral y donde claramente se van a dirimir dos proyectos políticos. ¿Se va a poder preservar este año el poder de compra del salario en el mercado interno? Sí, pero eso claramente lo ha dado una de las conquistas más grandes que ha tenido este gobierno, que son las paritarias, que es lo que hace que tengamos hoy un mercado interno fuerte, que es lo que hace hoy que muchas pymes vivan de ese mercado interno fuerte, porque como te decía alguna vez, no hay una clase consumidora, hay una clase trabajadora que consume. Eso retroalimenta el mercado interno, eso es algo que hay que proteger y eso es algo para lo que milita esta agrupación. ¿Las paritarias no son causantes de inflación? No, en un concepto ortodoxo, si querés, sí, y este es el planteo que hace este empresariado de derecha del Foro de Convergencia Empresaria, que son por un lado formadores de precios, pero que por otro lado quieren bajar la inflación vía salarios. Y nosotros consideramos que hoy en Argentina hay que discutir competitividad desde un montón de lugares, desde el transporte, desde esto que te decía de que quienes forman los alimentos y tienen la renta más grande de ganancia son quienes están en la parte de alimentos. Entonces, veamos y discutamos la competitividad y la inflación desde otro lugar y no desde una visión ortodoxa solamente, que es la que nos impone el empresariado que hoy está queriendo de alguna manera minarle el proyecto a este gobierno. Es decir, una discusión con inteligencia y no con obcecación desde los intereses sectoriales. Muchísimas gracias, Ariel Aguilar, de la agrupación Ministro José Bergelbar. Con usted nos encontramos la semana próxima, como siempre, aquí en Canal Metro para hablar de política, de producción y de trabajo.